observar. Ya, ahí está. Y ahora sí ya está la fecha corregida, chicos. Ahí está. El sujeto. Hoy vamos a ver el sujeto. Justo les estaba preguntando a ustedes, ¿ya? Dentro de dónde encontramos al sujeto, ¿ya? Y les habíamos Miss, ahí recordado, en el mismo título creo que lo dice en el núcleo. el núcleo, O va a haber un núcleo, pero el sujeto lo encontramos en la hora, en la oración, ¿ya? Y ya vamos aquí adelantándonos ya, algo, Miss. ¿ya? El sujeto, como dice esta imagen, ¿ya? Esta es la imagen de hoy para observar. El sujeto va a ser aquello de quién o de qué se habla en la oración, ¿ya? Entonces, para identificar el sujeto dentro de la oración, nosotros vamos a realizar una pregunta. Y la pregunta va a ser la siguiente. ¿Quién o qué? ¿Ya? Cualquiera de los dos. ¿Quién o qué? ¿Ya? Esto va a ser muy importante recordar porque así vamos a darnos cuenta dónde está el sujeto en la oración. ¿Ya? A ver, este es el dibujito, ojo. ¿Ya? El título es el de acá arriba. Ya, avísenme, por favor, para continuar. Ya, ojo que hoy vamos a participar todos vamos a dar nuestra oración, vamos a identificar nuestro sujeto, así que tenemos que estar muy atentos. Tenemos acá esta diapositiva y vamos a ver el concepto del sujeto. ¿Qué es el sujeto? Acá nos dice, atentos, primero, es la palabra o conjunto de palabras que designa una persona, animal o cosa. Es de quien se dice algo en la oración. ¿Ya? Entonces, el sujeto puede ser una palabra, como también puede ser un conjunto de palabras, que se van a hacer referencia a una persona, a un animal o alguna cosa. ¿Ya? Entonces, eso tiene que quedar claro. Vamos tomando nota del conceptito, chicos, para poder seguir avanzando. ¿Ya? Su compañero Adiel está que se conecta, ya se conectó, creo. Buenos días, Arielito. Exacto. Sí, sí, ahí vienen los ejemplitos. ¿Ya? Vamos a ver los ejemplos. Acá tenemos un ejemplo. Dice, los estudiantes del quinto B, ¿ya? Quinto grado, sección B, presentaron buenas argumentaciones. ¿Ya? Acá yo me doy cuenta que esta es una oración, ¿cierto? Porque me está indicando una acción. Presentaron buenas argumentaciones. Yo voy a realizar la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Quién? ¿Cierto? ¿O qué? Esa es la pregunta del millón para poder reconocer al sujeto. Y yo pregunto, dice, los estudiantes del quinto B presentaron buenas argumentaciones. ¿Quién? ¿Y cuál es la respuesta? A ver, chicos. ¿Quién o Miss, quiénes? los estudiantes es el sujeto. Cerca, cerca, tibio, tibio. A ver, ¿quién acierta? Miss, los estudiantes de quinto B. Exacto. Muy bien. Ah, Los estudiantes del quinto B es el sujeto. Los estudiantes del quinto B. Ese es el sujeto. ¿Ya? Porque yo pregunté, los estudiantes del quinto B presentaron buenas argumentaciones. ¿Quién o quiénes presentaron buenas argumentaciones? Los estudiantes del quinto B. Así todo completito. Recuerda el concepto, dice, el sujeto es la palabra o conjunto de palabras. Conjunto de palabras. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería el núcleo? Vamos a ver cuál sería el núcleo. El núcleo, mira aquí, es el sustantivo o pronombre o una palabra sustantivada. ¿Ya? Entonces, en este caso, el Miss, ¿qué era núcleo, sustantivo? sustantivo es todo lo que podemos nombrar. ¿Ya? Y habían varios tipos, ¿te Ya, Miss. acuerdas? Propio, común, abstracto, concreto, colectivo, individual, ¿cierto?
Ya, en este caso el Todos núcleo, fueron difíciles. ya, quiero que recuerden, en este caso el núcleo solamente va a ser una palabra. ¿Ya? Mira, el sujeto es un conjunto de palabras, pero el núcleo solo va a ser una palabra y en este caso específico va a ser un sustantivo o también puede ser un pronombre, como nos dice acá. A ver, regreso a la oración. Miren aquí, no se pierdan. En esta oración ya identificamos el sujeto, ¿cierto? ¿Cuál es el núcleo dentro de este sujeto? ¿Cuál es esa palabra principal de todas estas palabras? ¿Cuál es, Adiel? Estudiantes. Estudiantes, excelente, muy bien. Estudiantes es el núcleo del sujeto. Ya, acá le vamos a poner un cuadradito para resaltar. A ver, ¿por qué es el núcleo del sujeto? ¿Quién me dice? ¿Por qué estudiantes es el núcleo del sujeto? Vamos, vamos, chicas. Porque en la oración hablamos de ellos. En la oración se habla de ellos, muy bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estudiantes es el sustantivo, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a abreviar al núcleo del sujeto? ¿Alguien se acuerda cómo abreviamos al núcleo del sujeto? A ver, ¿quién se acuerda, chicos? Vamos. ¿Cómo abreviamos al núcleo del sujeto? Lo abreviamos con NS. ¿Ya? Le vamos a colocar aquí entre paréntesis para que ustedes se den cuenta. N.S va a ser el núcleo del sujeto. ¿Ya? Entonces vamos a tomar nota ahora sí. Mientras vamos tomando nota, por favor, quiero que vayan pensando en una oración. Cada uno de ustedes va a decir su oración y vamos a identificar el sujeto y el núcleo del sujeto. ¿Ya? Así que, atentos, vamos pensando. Y ojo que podemos hacer una oración simple que de repente observemos en casa, ¿no? Por ejemplo, si tengo a mi perrito, le pongo Bobby, ¿ya? De repente ensució la sala, ¿ya? Entonces hay una oración Ya sé simple. uno. Ya, muy bien. Vamos pensando, Ya sé pensando. uno. Ya, muy bien, Michelito. No, Ahí. yo ya sé uno. Excelente, ¿ya? Pero Lo para que no te escribo. olvides, anótalo ahí a un ladito mientras terminamos de copiar. ¿Ya? No te preocupes, porque tengo que borrar toda la pizarra, toda la pantalla que ven aquí, para poder escribir todas las oraciones de ustedes. ¿Ya? Gata. Gata, muy bien. Aquí la flechita y le pongo arriba pues el núcleo. ¿Cómo abreviamos núcleo del sujeto? NS. Punto S. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Seguimos con la siguiente oración también. ¿Ya? Cópienlo por favor antes que se borre. Ya. Seguimos. Siguiente oración. Nos había dicho. Ya, mi loro azul se escapó de su jaula. Adiel. El sujeto era mi loro azul. ¿Cierto? Adiel nos dio esa respuesta. Sí, mis. ¿Y el núcleo, Y el núcleo, cuál era? Loro. Loro. Excelente. ¿Ya? Entonces vamos a ir completando. El núcleo del sujeto sería Gato. gato, solamente gato. Muy bien. Y ahí vamos a señalar. Ya, núcleo del sujeto. Y aquí abajito le ponemos sujeto. ¿Ya? Luego acá dice, Ana, toma té caliente. A ver, Kiarita. ¿Cómo sería la pregunta para reconocer al sujeto? ¿Quién? ¿Quién toma té caliente? Excelente. ¿Y cuál es la respuesta? Ana. Ana. Por lo tanto, Ana, ¿qué es?
Ana, es el Sujeto. sujeto, excelente. Y en este caso particular, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Tomate. No, fíjate en el sujeto, lo que está resaltadito, subrayado. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Toma. No, olvídate de tómate caliente, ya eso es otro. Solamente enfócate en el sujeto. ¿Ya? Ana. El sujeto es Ana, muy bien. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? Ana. Ana también. Ya, muy bien, Kiara. Como nos damos cuenta en la oración de Kiara, tanto el núcleo del sujeto como el sujeto es el mismo. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué? Vamos, vamos, chicos, participamos. ¿Quién me dice por qué Ana es el núcleo y también es el sujeto a la vez? La respuesta es fácil. Porque solamente hay un... Sí, porque solamente hay una palabra que es sujeto y también lo podemos nombrar. Exacto, porque solamente es una palabra. Por ahí va tu idea también, ¿no, Adiel? Yo iba a decir porque solamente hay una palabra. Exacto, porque hay una sola palabra. Y en este caso, esta palabra que está sola, ¿ya? Pues es un sustantivo. Y habíamos dicho que el núcleo del sujeto era un sustantivo. Y el sujeto era la palabra o las palabras de quien se habla en la oración. Por eso hacíamos la pregunta, ¿quién? Ya, eso no hay que olvidarnos nunca. Tenemos la siguiente oración que dice, la perrita es de mi tío. Ya, esta oración era de Anabel, ¿cierto? Mi perrito es de mi tío. Sí. Ya, la perrita es de mi tío. A ver, dime, ¿cuál es el sujeto? ¿Cómo hago la pregunta para identificar? A ver, Anabel. Dice, la perrita es de mi tío. Hago la pregunta, ¿quién? Activa tu audio, Anabel. Ya, ¿quién? La perrita es de mi tío. Ya, ¿cómo hago la pregunta para reconocer el sujeto? ¿Quién? Complétalo, a ver. ¿Quién Es es? mi tío. Muy bien. ¿Quién es de mi tío? ¿Y cuál es la respuesta? La perrita. La perrita, muy bien. Por lo tanto, ¿la perrita qué es? El sujeto. El sujeto, excelente. ¿Y cuál sería el núcleo del sujeto, Anabel? La perrita. O sea, perrita. Solo la palabra Perrita. perrita. Muy bien. Muy bien, chicos. Me alegra que estemos entendiendo el tema de hoy. ¿Ya? Entonces aquí le ponemos núcleo del sujeto. Gato, el gato se perdió. Ya, es el turno de Estrellita. A ver, Estrellita, vamos. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Quién? Gato. La pregunta, primero la pregunta. ¿Quién? La oración es, el gato se perdió. Yo tengo que hacer mi pregunta. ¿Quién se... Dice el gato. Ya, pero primero dime la pregunta. Yo sé que es el gato, ya, yo sé que tú al toque lo has captado, pero tienes que decirme la pregunta. A ver, ¿cómo sería la pregunta para reconocer el sujeto? Exacto. ¿Quién se perdió? Muy bien. Y la respuesta es... El gato. Exacto, el gato. Ahora sí. ¿Y cuál sería, el gato qué sería entonces? ¿El núcleo o el sujeto? El sujeto. El sujeto. ¿Y cuál sería el núcleo del sujeto? El gato. ¿Cuál sería? ¿Él o gato? Recuerda que el núcleo es una sola palabrita. El gato. Ya, ¿él o gato? ¿Cuál de los dos es el núcleo? Gato. Gato. Así a secas. Gato. Solamente gato. ¿Ya? Entonces eso hay que recordar, chicos. ¿Ya?
el núcleo del sujeto solamente es una palabra, un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Y el sujeto es la respuesta a la pregunta que yo hago. ¿Quién? ¿De quién se habla en la oración? ¿Quién se fue de la casa? ¿Quién se escapó de su jaula? ¿Quién es de María? ¿Quién toma té caliente? ¿Quién es de mi tío? ¿Quién se perdió? Ya, esa respuesta a esa pregunta es el sujeto. ¿Ya? Y el núcleo solamente es una palabra dentro de ese sujeto.